Clamo por las personas que pueden escuchar este CD, Señor, porque también ellas aprenderán. Así de que Dios, gracias por esta hora. Bendigo tu nombre, oh Dios, bendigo tu nombre, Hijo, bendigo tu nombre, Espíritu Santo, y oramos para que nos guíes en esta hora. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bien, mi amado hermano, nosotros comenzamos a hablar acerca de el significado de la cruz. Y como les dije, no alcancé a terminar, de hecho tampoco puedo terminar, me quedan 2 puntos por ahí, pero hay muchos más todavía. Pero vamos a ir a 1 Corintios 1:18, que es donde nosotros comenzamos el martes pasado. 1 Corintios 1:18, que es el tema central. Voy a leer desde el 17, 1 Corintios 1:17. Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio. ¿Qué cosa hace falta hoy día? Predicar el Evangelio. Como decía nuestra hermana Marlene, necesitamos predicar el Evangelio. Pero no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. ¿Cómo se hace vana la cruz de Cristo? Predicar el Evangelio con sabiduría de palabras. Mire, la sabiduría de palabras es muy distinto al Evangelio. El Evangelio es la palabra de Dios, la sabiduría de palabras es entender el Evangelio desde la perspectiva humana, y así no funciona. Por eso la cruz de Cristo no tiene poder, porque personas con sabiduría humana quieren explicar el Evangelio, y no, Dios lo que dice es, bote su sabiduría humana y reciba el Evangelio. Es lo primero que Dios nos envía a hacer, y eso es lo que vamos a mirar ahora. Bote su sabiduría humana para recibir el Evangelio, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. ¿Qué es la palabra de la cruz para nosotros? Poder de Dios. ¿Por qué poder de Dios? Poder de Dios para salvación. La palabra de la cruz, no la cruz en sí como habíamos visto, la palabra de la cruz, todo lo que pasó en esa cruz, es poder de Dios para salvación a nosotros, para salvación a todo aquel que cree, diría otra palabra. Pero la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, a los que se pierden. Mucha gente perdida que estará en el infierno le va a decir a Dios, Dios, yo no entendí el Evangelio. Le va a decir a Dios, Dios, yo no me pude poner de acuerdo contigo. Y entonces Dios le va a decir, ¿sabe por qué? Porque usted no votó su sí mismo, porque usted no votó sus ideas, porque usted no votó su pensamiento, porque usted no votó su religión, porque usted no votó su filosofía, porque usted no votó su psicología, porque usted no votó sus argumentos, sino que usted argumentó conmigo, argumentó con mi palabra, o sea, su palabra la argumentó con la mía, y ese fue el problema. Esto es muy peligroso, amado hermano. Por eso Dios nos invita a votar primero nuestras ideas, nuestros argumentos. Yo hablé, amado hermano, de 4 cosas. Yo dije que la palabra de la cruz es poder de Dios para reconciliarnos, y eso ya lo hablamos claro. Dije, número 2, la palabra de la cruz es poder de Dios para quitar el pecado, y eso también lo hablamos claro. Número 3, dije, la palabra de la cruz es poder de Dios para quitar la maldición de la ley. Eso fue tremendo. Y dijimos allí que hablamos acerca de la maldición de la ley específicamente, hablamos de cómo Cristo nos redimió de la maldición de la ley y cómo Cristo se hizo maldición por nosotros. Y número 4, nosotros hablamos acerca que la palabra de la cruz es poder de Dios para darnos la entrada a la presencia de Dios. Fue el jueves, ¿no? Para darnos entrada a la presencia de Dios. Y ahorita mientras cantábamos esa canción acerca de que el velo rasgó, yo pensaba en una palabra que la habíamos visto. Dice que el velo se rasgó por su carne, dice Hebreos, su carne, esto es su carne. Y nosotros nos imaginamos de pronto un velo allí y pensamos que ese velo se rasgó. Pero mientras estaba allí yo pensaba en una palabra que me llegaba. Si dice que el velo se rasgó por la carne de Cristo, realmente el velo se rasga, y el velo verdadero, ¿sabe qué es? Es la carne de Cristo. La carne de Cristo fue la que se rasgó. Cuando Cristo está muriendo en esa cruz, su carne se está rasgando, y en la medida que su carne se está rasgando el velo. ¿Cómo le parece? Así que la entrada que tenemos nosotros a la presencia de Dios en plena libertad, no es porque el Señor dijo rasgue ese velo, no, es porque Cristo mismo se rasgó. La muerte de Jesús, hermano. Cristo mismo se hace pedazos y por eso nos da la entrada a la presencia.
que si usted hoy tiene libertad para entrar a la presencia de Dios, es porque Cristo se rasgó en dos. Se partió, hermano. Y eso tiene que decirnos algo. Y eso tiene ya que mostrarnos a nosotros todo el significado de la cruz. Bueno, hay dos cositas más. La palabra de la cruz es poder de Dios, no la voy a predicar, pero número 5, para quitar el poder a Satanás. Y usted sabe que la Biblia dice que el Señor en la cruz exhibió públicamente al diablo, ¿verdad? Eso después lo hablamos, no tengo tiempo ahora. Pero número 5, la palabra de la cruz es poder de Dios para quitar el poder a Satanás. Número 6, es poder de Dios para quitar toda enfermedad. La Biblia dice que en la cruz Él llevó todas nuestras enfermedades. No tengo tiempo ahora para eso. Después hablamos de eso. Pero número 7, que es donde me voy a quedar ahora, la palabra de la cruz es poder de Dios para crucificar o sujetar mi carne, dando libertad a mi fe. La palabra de la cruz es poder de Dios para sujetar o crucificar mi carne, dando libertad a mi fe. Y yo sé que esta mañana vamos a caminar un poquito por la palabra, y algunos van a tener que decir, ay, 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 me dolió. Porque vamos a hablar de nuestra carne. ¿Cómo le parece que la carne no se murió? Se murió el pecado. Cristo acabó con el pecado, pero con la carne no. Y hay una razón, la carne debe estar sujeta a esa cruz. Si la carne no está sujeta a esa cruz, amado hermano, nosotros vamos a perder muchas cosas. Quien no tiene su carne sujeta a la cruz, va a vivir un cristianismo, no sé, malo, de mal testimonio para las personas. Usted no va a tener el disfrute del Espíritu Santo, no va a poder percibir la vida de Dios en su diario caminar. Quizás el cristianismo va a ser harto para usted. Y lo peor, cuando usted llegue allá a las recompensas, no va a tener nada. Y va a escuchar una palabra que le va a decir, fuiste salvo como de barriga, como por la ley del arrastre. Y en el momento de las recompensas y entregar las coronas, no, Dios va a decir, yo tenía esta corona para fulano, pero no se la puedo entregar, porque usted no crucificó su carne. Y aunque era salvo, no crucificó su carne, así de que esta corona se la doy a otro. Y va a perder todo privilegio. Le voy a decir algo, hermano, por la palabra de Dios yo entiendo algo. Dios va a hacer cielos nuevos y tierra nueva. Y Dios va a gobernar el cielo nuevo y la tierra nueva y los planetas nuevos que Él pueda hacer. Dios los va a gobernar, pero Dios va a necesitar personas para ponerlos allí como presidentes, como gobernadores, como alcaldes, como miembros del consejo, para poder gobernar las ciudades, el mundo entero, y esos van a ser los cristianos, el pueblo de Dios, así dice la Biblia. Así de que aunque todos nosotros fácilmente, por la palabra de la cruz, alcancemos la salvación, por la gracia de Dios alcancemos la salvación, si mucha gente vive en la carne y no crucifica la carne, muchos cristianos no crucifican la carne, ellos no van a gobernar, sino que van a ser gobernados. ¿Cómo le parece? Estoy hablando del futuro, estoy hablando después de la venida de Cristo. Cuando yo miré esto dije, Dios mío, ayúdame, Señor, porque yo no quiero que me gobiernen. Yo no sé, yo no quiero que me gobiernen. Yo quiero gobernar. Estamos en el pueblo de Dios. No hay pecado, no hay maldad, amor a la justicia. Sí, yo sé todo eso, hermanos. Pero Dios va a entregar dominio y poder, y Él va a necesitar gente que esté a su lado. Qué bueno que usted pueda decir, Señor, yo quiero estar al lado de Dios, aprendiendo cómo gobierna Dios, gobernando con Él. Él me va a dar autoridad para gobernar. Y no de pronto que usted sea gobernado. Claro que hay uno que me va a decir ahorita por ahí, no, pastor, así sea que yo vaya a lavar baños en el cielo, lo importante es estar allá. No, ¿por qué? O sea, hay gente que es muy cómoda, ¿verdad? No. Ojo, porque le voy a decir algo fuerte, y eso
Difícilmente uno lo sabe, yo no lo sé. Pueden haber personas que piensan que son salvos y no son salvos. Yo le voy a decir una cosa. La Biblia dice, el Señor me llamó y me puso para que yo diera fruto y mi fruto permaneciera. Puede ser que alguien de repente dio fruto y se le quemó alguna cosa, como dice la Biblia, oro, oro, piedras preciosas, plata, heno, madera, hojarasca. Puede ser. Pero yo dice una cosa, una persona salva da fruto porque da fruto. Porque una persona salva tiene el Espíritu Santo dentro. Y el Espíritu Santo no se queda quieto. Una persona que verdaderamente es salva debe dar fruto para Dios. Porque Dios dice, yo los llamé y los puse para que den fruto. Así es que si alguien dice, yo soy salvo y no doy fruto, cuidado con eso. Es mejor, hermano, que se revise. Bueno. Vamos a mirar dos pasajes, y tengo muchos más, pero dos pasajes como una introducción. La palabra de la cruz es poder de Dios. Yo le dije a Dios, yo quiero enseñar, yo no quiero gritar esta mañana. Grité mucho las noches anteriores. La palabra de la cruz es poder de Dios para crucificar o sujetar mi carne, dando libertad a mi fe. Yo espero que las personas que no vieron esta mañana no sea porque están enredados en su carne. Y dígales que yo dije eso. Hay algo muy precioso que Dios nos ha entregado a nosotros, se llama la vida espiritual. Mírenme acá mis 3 deditos, por favor. Nosotros somos tripartitos, espíritu, alma y cuerpo. El ser humano se perdió totalmente. La restauración de Dios para nosotros, o la salvación, tiene que hacerla así en 3. Él comienza con el espíritu, prosigue al alma y termina con el cuerpo. Pablo habla así, nosotros fuimos salvos, estamos siendo salvos y seremos salvos. Nosotros ya fuimos salvos hace 2000 años, o usted recibió la palabra de la cruz y usted recibió la salvación. Pero ahora necesitamos ser salvos en el alma, y cuando Cristo venga seremos transformados en nuestro cuerpo. Así de que la carne en la Biblia, dicen los teólogos que está entre el cuerpo y el alma. Así que cuando uno habla de la carne, puede ser que esté hablando de esta carne, como puede ser que esté hablando del alma. Pero la parte carnal está entre estos dos, entre el alma y el cuerpo. Muy distinta a la parte del espíritu. Jesucristo dijo, amado hermanos, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son ¿qué? Espíritu y son vida. El apóstol Pablo dice, y la Biblia dice, Dios es espíritu, y Él acomoda lo espiritual, ¿a dónde? A lo espiritual, no a lo carnal. Por favor, entendamos la Biblia, hermano, entendamos a Dios. Dios no comunica de su mente a la mente del hombre. Dios comunica de su espíritu al espíritu humano, al espíritu del hombre, al espíritu nuevo, al espíritu regenerado, al nuevo nacimiento. Por eso cuando una persona no ha nacido de nuevo, ella no puede entender a Dios, porque aunque Dios hable, ella no entiende, con su mente nunca entenderá a Dios. Necesita nacer de nuevo para poder entender a Dios y ahora sí entender la palabra, para que posteriormente ella comience a doblegar su carne o crucificar su carne y pueda darle libertad al espíritu o darle libertad a la fe. Yo voy a hablar de las dos cosas en una sola, espíritu y fe. O sea que Orlando es carne, es alma, pero Orlando es espíritu. Y el espíritu es el que está más dentro, está muy metido dentro de mí, o la fe. Y Dios quiere que mi espíritu tenga libertad. Dios quiere que mi fe tenga libertad, pero se encuentra con una barrera que se llama mi alma. En mi alma están mis propias ideas, mis propios pensamientos, mis propios argumentos. En mi alma están mis propias emociones, mis propios deseos. En mi alma está mi propia voluntad, que es que Orlando todavía quiere hacer lo que a él se le da la gana. ¿Y mi cuerpo qué? Y mi cuerpo tiene 5 sentidos, en los cuales mi alma ama. Entonces Orlando ve, oye, huele, palpa, percibe, ¿verdad? Y se quiere dejar llevar. Entonces el cuerpo es como el guante, yo dije una vez, donde usted mete la mano. Entonces mire, está el guante que es mi cuerpo y el alma está metida allá y el alma mueve el cuerpo. Pero dentro
digamos de la mano, dentro de la mano está mi ser espiritual. Cuando una persona nace de nuevo es lo mismo que el niño, un niño recién nacido. Imagínense un niño recién nacido tratar de mover a un adulto. Claro que hoy día hay niños de 2 años que pesan ¿cuánto? 20, 25 kilos y mueven a una mamá de 80, 90 kilos, porque la mamá hace lo que el niño dice. Entonces muchas veces, bueno, en este caso es contrario, porque el espíritu está pequeñito, tiene 2 años, ¿no? Lo que hace que nació de nuevo, lo que hace que ha crecido. Y claro, y su alma, ¿cuánto lleva? Un ejemplo, yo voy a poner mi ejemplo. Yo llevo, ahora el 12 de diciembre, cumplo 5 años de haber nacido de nuevo. ¿Cómo le parece? Apenas. Claro, llevo 30 años leyendo la Biblia, pero apenas nací de nuevo hace 5 años. Usted dirá, ¿cómo así? Yo voy a completar 24 años como pastor y nací de nuevo hace 5 años. ¿Cómo le parece? Entonces imagínense, yo tengo 45 años. Imagínense usted que espiritualmente, hablando, llevo 5 años. Pero mi alma y mi carne llevan 45 años. ¿Quién puede más? Imagínense usted. Ahora muchos me dirán, yo entiendo por qué esta mañana soy tan carnal. Mire, a nosotros nos han enseñado que hay 3 enemigos para el cristiano: Satanás, el mundo y la carne. Satanás gobierna el mundo, ¿cómo le parece? Y si Satanás gobierna el mundo, Satanás y el mundo quieren gobernar la carne. Y si a eso le agregamos que la carne es vieja en nosotros, pensamientos tan viejos, sentimientos tan viejos, aberraciones tan viejas que tenemos en nuestra carnalidad, y ahora espiritualmente llevamos unos mesecitos, unos años, la Biblia dice que hay una luz entre la carne y el espíritu. Mire, amado hermano, esto no es un juego. Si nosotros queremos verdaderamente que la vida del espíritu o la fe salga de nosotros, la clave está en esa bendita cruz, de coger nuestra carnalidad y mantenerla allá crucificada, matarla en esa cruz, o eliminarla, eliminar sus deseos, su poder, su autoridad. Pero hay muchos cristianos, si se puede decir cristianos, que han nacido de nuevo y no saben qué es sujetar la carne. Entonces la vida espiritual interna, la fe que tenemos dentro no puede salir. Y lo único que sale es esa maldita carne que no está crucificada. Y ahora muchos me están diciendo, ahora entiendo, ¿por qué cuando me enojo es el vocabulario mío? Ahora entiendo, ¿no? ¿Por qué cuando mire lo que sale? Este es un carnulón, hermano, que no está crucificada su carne. Y lo voy a poner más fuerte, hasta dudaría de su salvación esta mañana. Bendito Dios. Vamos a mirar Juan capítulo 12. Juan capítulo 12, versículo 23. Juan capítulo 12, versículo 23. Jesús le respondió diciendo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere lleva mucho fruto. El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará. Mire cómo el Señor nos presenta aquí la vida. Yo aquí ya les dije una vez, pero valga retomarlo. La vida no está en el grano en sí. Usted coge un granito de arveja, de frijol, y usted lo puede tener, dice, si el grano, dice Jesús, queda solo, no sirve de nada. Ese grano tiene que caer en la tierra húmeda, y la tierra húmeda, ¿qué hace? Hace que se ablande y lo parte. Y cuando el granito se abre por la humedad, entonces dentro sale la vida. Y lo próximo que usted ve es una matica que comienza a salir y comienza a levantarse, y luego ve que ella comienza a echar fruto y da fruto. Y entonces es lo mismo. Dios puso la vida en nuestro espíritu. La fe, la palabra de la cruz está dentro de nosotros. Pero si nosotros vamos a ser como el grano de trigo y no lo vamos
a llevar a la humedad, en este caso Él no se va a crucificar, no vamos a estar con Cristo crucificados para que nuestra vida se parta y se abra, entonces no va a haber fruto. La vida de Dios no va a salir. La fe que Dios dejó dentro de nosotros no va a salir. Y siempre se va a ver el grano intacto. ¿Ah? ¿Y qué es el grano intacto? Todo nuestro viejo hombre va a estar ahí. Porque la vida de Dios no pudo salir. Y ese es el problema que tenemos hoy día. No vaya a pensar usted, hermano, como muchos han pensado, que porque estamos hablando de que Jesús en la cruz llevó el pecado y ya lo eliminó, entonces yo ahora puedo hacer lo que se me da la gana. Eso no es cristianismo. El cristianismo verdadero, hermano, siempre va a llevar la cruz, para que su carne esté sujeta, para que la vida de Dios pueda salir. Mire lo que Jesús dice cuando habla del grano. Ahora, el grano aquí representa a Jesucristo, que tenía que ir a la cruz y tenía que morir. Está hablando, yo como grano de trigo tengo que partirme en la cruz. El grano de trigo está representando el propio grano de trigo, que usted sabe la experiencia. Ese grano hay que ponerlo allá en el agua húmeda para que se parte y dé la vida. Pero el grano de trigo número 3 está representando la vida del cristiano. Que a menos que nosotros, hermanos, nos dejemos mojar por la palabra de Dios y estemos sujetos a esa cruz para que la cruz nos parta, la vida de Dios no va a salir. No puede dar fruto. Mire que el versículo que sigue ahí, creo que el 25, el que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará. Note que está hablando el grano, que es la vida. ¿Qué es el grano? Mi vida. Mire, hermano, míreme aquí otra vez, tripartito. ¿Qué es el grano de trigo? Mi cuerpo y mi alma, lo que yo soy. Y entonces está diciendo, si alguien ama esto, ama su cuerpo, ama su alma. ¿Cómo demuestro yo que amo mi cuerpo? Ah, pues porque me visto bien, me afeito, ¿no? Me echo locioncita, me arreglo. Amo mi cuerpo. ¿Y cómo sé que amo mi alma? Ah, pues porque le obedezco a mis ideas, mis deseos, ¿no? Por eso cuando me da mucha ira y me acuerdo de la palabra de Dios, la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Pero si explosiono, estoy amando mi carne. Pero si por la gracia de Dios, Dios me controla, ya estoy siendo crucificado. ¿Cómo le parece? Lo mismo con hablar, lo mismo con la conducta, lo mismo con todo esto. Todo esto es posible de acuerdo a una crucifixión que esté allá. Pero entonces dice el Señor, porque si alguien ama su vida, ¿qué es amar la vida? Por favor, no me toque. ¿Ah? No. Como un pastor una vez. Mire, vale, un pastor una vez, era mi pastor. Y entonces cuando se le descubrió su cosa mala por allá, él llega y dice, una cosa es mi vida privada y otra cosa es la vida de la iglesia. Y sí, ¿cómo no? Yo no entiendo, ¿cómo así? O sea, que lo dejáramos hacer lo que a él se le daba la gana. ¿Qué era? Tenía una moza por allá. Dice, una cosa es mi vida privada y otra cosa es mi vida detrás del púlpito. Sí, ¿cómo no? Él amaba su vida. Porque cuando uno, hermano, se da esa libertad de la carne, está amando su vida. Cuando una persona, a pesar de que se congrega, y aún así esa persona está en el alcohol, ama su vida, está en las drogas, ama su vida, está en el sexo ilegal, ama su vida, está en su enojo, ama su vida, está en su pasado, ama su vida. Y si alguno ama su vida, la perderá. Entonces, si alguno, ¿qué? Aborrece su vida. Por causa de Cristo, por causa del Evangelio, ese la salvará. ¿Por qué la vida no podía salir? Según Jesucristo acá. Porque el grano de trigo se quedó como grano. ¿Y qué es lo que Dios nos está llamando esta mañana? A la muerte, a la crucifixión. En Juan capítulo 12, Marcos, vamos a Marcos. Marcos 14. Marcos 14, versículo 3. Vaya conmigo por favor ahí. Marcos 14, versículo 3. Marcos 14, versículo 3. Dice así la palabra: pero estando él en Betania, en casa de Simón el leproso, y sentado a la mesa, vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume de nardo puro de mucho precio, y quebrando el vaso de alabastro se lo derramó sobre su cabeza,
Y hubo algunos que se enojaron dentro de sí y dijeron, ¿para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? Porque podía haberse vendido por más de 300 denarios y haberse dado a los pobres. Y murmuraban contra ella, pero Jesús dijo, dejadla, ¿por qué la molestáis? Buena obra me ha hecho. Siempre tendréis a los pobres con vosotros, y cuando queráis les podréis hacer bien, pero a mí no siempre me tendréis. Esta ha hecho lo que podía, porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. De cierto digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que está hecho para memoria de ella. En este relato vamos a encontrar algo muy precioso. Yo no voy a hablar de la mujer, yo quiero hablar de algo que pasó allí. Dice que la mujer expresó adoración a Jesús por lo que Jesús le había hecho, pero ella traía un frasco de alabastro. El solo frasco de alabastro valía muchísimo. Y aunque el frasco de alabastro valía muchísimo, lo más valioso era lo que había dentro, que era nardo puro, perfume. Las cuentas se cree que valía algo alrededor de 7 millones, más o menos, ese perfume, de nardo puro. Y ella lo conservaba. Pero mientras esta mujer lo conservaba en la repisa, en su cámara, yo no sé, en su cuarto, no valía nada. Ahora esta mujer dice en la Biblia que va donde Jesús, se tira a los pies de Jesús y ella quiebra el vaso de alabastro. Mire, versículo 3. Estando en Betania, en casa de Simón el leproso y sentado a la mesa, vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume de nardo puro, de mucho precio, 7 millones. Y quebrando el vaso de alabastro, se lo derramó sobre la cabeza. Quebrantó el vaso de alabastro. O sea que la vida estaba dentro del frasco. La vida no era el frasco. El frasco solamente servía para conservar la vida. Ah, hermano, la vida no es usted. No es su cuerpo ni es su alma. Déjeme decirle que su cuerpo tan amado por usted, tarde que temprano se lo van a comer los gusanos. La vida verdadera está dentro de nosotros, que se llama el Espíritu. La vida espiritual, el nuevo nacimiento, la vida que Dios nos dio, está dentro de nosotros. Esa es la que vale, porque esa vida tiene eternidad. Es más, le voy a decir, esa ni es su vida. Esa es la vida de Dios. La vida que Dios dijo, se la voy a poner dentro. Cuando yo predico esta palabra, eso es la vida de Dios, es la vida de Dios que está dentro de mí. Pero esa vida dentro de Orlando no va a servir nada si yo como frasco de alabastro estoy intacto. Aquí la invitación de Jesús es que yo debo ser quebrantado, yo debo ser quebrado. Y la única manera de ser quebrado es en esa cruz. En esa cruz, Orlando será quebrado. Su cuerpo se quebrará a Satanás, al mundo y a su misma carne, para que la vida del Espíritu pueda salir. No había olor, no había perfume en esa casa, hasta que la mujer vino y quebrantó el vaso de alabastro. El aroma salió, todo el mundo se rindió. ¿Para qué sirve el perfume si usted no lo va a zafar y a sacar? No sirve de nada. Así usted lo conserva. Ahí tengo un perfume tan finísimo allá, usted lo tiene en el nocherito allá, eso no sirve de nada. Hay que sacar ese perfume, quebrarlo, quebrantarlo para que el aroma salga. ¿De qué sirve un cristianismo, hermano? ¿De qué sirve usted, y perdone que le hable aquí esta mañana, de qué sirve usted como hijo de Dios si usted está guardadito allí, como un regalito? No, nosotros servimos en las manos de Dios cuando esta carne, esta alma sea quebrantada en esa cruz, para que seamos partidos y la vida de Dios pueda salir. Si no, no servimos de nada, hermano. ¿Sabe cuál es el problema con el evangelio de hoy día? Pues yo no sé si hay vida, es lo primero que yo dudo, pero si hay vida, la tienen tan guardada que lo único que sale es su alma, el sí mismo, lo que yo soy. A mí no me cabe en mi cabeza, hermano, no me cabe que una persona que lleve tanto tiempo congregándose y de repente perdió los estribos, de repente lo que salió fue su alma. Yo digo, ¿por qué, Señor? ¿Dónde está la cruz? Y por eso tengo esta palabra. La palabra de la cruz es poder de Dios para crucificar o sujetar mi carne, dándole libertad a mi fe. Ahora sí vamos con el mensaje. Así lo dejó claro Jesucristo. Lucas capítulo 9. Lucas capítulo 9, versículo 23. Lucas capítulo 29, Jesucristo mismo lo dijo. Lucas 9, 23.
Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida, y el mismo contexto, la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. ¿Sabe, amado hermano? Ha habido un error, y ese fue mi error por más de 24 años. Yo no sé si me lo enseñaron, y si me lo enseñaron, yo nunca lo percibí. Pero mire que aparecen tres cosas allí. Jesucristo claramente dice, ¿alguien quiere seguirme? ¿Alguien quiere venir en pos de mí? Todo el mundo levanta la mano. Y Él dice, aquí, yo hago un llamado a que me sigan, pero antes de seguirme verdaderamente. ¿Ah? Antes de seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. ¿Cuál es el error hoy día? La gente ni se niega a sí mismo, ni toma la cruz, pero sí pretenden seguir a Jesús. ¿Sabe qué he escuchado y qué he visto de personas que dicen, Jesucristo es el modelo de vida? Yo no estoy en contra de eso, es verdad. Nosotros tenemos que seguir ese modelo, eso es mentira. ¿Cómo le parece? Esa es la partecita que no me cabe a mí. La gente dice, Jesucristo es el modelo de vida para nosotros, sí señor. Ahora, está bien, yo estoy de acuerdo. Ahora, nosotros tenemos que seguir ese modelo de vida, eso es mentira. Porque nadie sigue el modelo de Jesucristo. Jesucristo es el que tiene que venir y meterse dentro de mí, quebrantar mi modelo y darme su modelo para yo poder, ahora sí, ser su modelo. ¿Usted cree que este hombre aquí tan grandulón que está, él va a poder ser de acuerdo a Cristo? No. Él brega ser y nunca podrá. Pero ¿sabe qué hace Cristo? Cristo sí viene, se mete dentro de él y lo primero que hace es que quebrante en sí mismo. Lo anula. Cuando lo anule, cuando él le revela la cruz, cuando él tome la cruz, entonces el carácter de Cristo lo forma en él. Y ahora sí él puede seguir a Cristo. No por él, sino porque Cristo dentro de él se metió para que fuera como Cristo. Yo nunca puedo ser como Jesús, pero en cambio Jesús sí puede hacerme a mí como él. ¿Me entendió? Yo nunca podré ser como Jesús, pero Jesús sí puede venir a mí, matarme a mí, quebrantarme a mí y hacerme como él. El cristianismo de hoy está retorcido porque quieren ser como Cristo, sin negación del sí mismo. Por eso muchos no pueden. Yo no podía, yo por más de 24 años yo no pude seguir el Evangelio. Yo ayunaba y oraba y caminaba hasta cierto nivel y luego me caía. ¿Usted cree que está bien, hermanos, que una persona se meta 3 días de ayuno, 7 días de ayuno y es un santo, llega a la iglesia y a los 20 días o al mes o a los 2 meses ahora está en adulterio o ahora está borracho, está peor? Porque esto es una cosa carnal. Este es un esfuerzo humano. La gente quiere sacar la vida del grano sin quebrantar el grano. La gente quiere sacar el perfume sin quebrantar el perfume. O como dice Jesucristo aquí, la gente quiere seguir a Cristo sin negación y sin cruz. Dice Jesús, si alguien quiere venir en pos de mí, todo el mundo levanta la mano. Yo, bueno, número 1, niéguese a sí mismo. Pastor, ¿qué es sí mismo? Pues le voy a decir qué es sí mismo, pues. Clarito se lo voy a decir. Versículo 23. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. ¿Qué es sí mismo? Versículo 24. Todo aquel que quiera salvar su vida. ¿Qué es sí mismo? Diga mi vida. Mi vida. ¿Qué es sí mismo? Mi vida. La vida del hombre. ¿Qué es sí mismo? La vida del hombre. Por eso en ese folleto que yo les entregué, que está ahí ahorita, lo que quiera lo puede llevar, del nuevo nacimiento, hablo de los 2 nacimientos. El primer nacimiento, la primera vez nacimos mal, ese es sí mismo. ¿Cómo le parece? Y el segundo nacimiento es el sí mismo, pero ahora de Dios. O sea, el primer nacimiento es mi propia vida. El nuevo nacimiento ya no es mi vida, es la vida de ¿quién? De Dios, que Él puso en mí. ¿Cómo le parece? Entonces dice, si usted quiere mi vida, tiene que negar su vida. 2 vidas no caben en el mismo cuerpo. 2 vidas no caben. Cuando Jesús está diciendo, niéguese a sí mismo, o sea, niegue su vida, ahora, ¿qué es negar? Yo busqué en el diccionario hace rato y encontré que negar es anular. Negar viene de la palabra negativo, o sea, no le dé importancia, no la tome en cuenta, anúlela, quebrántela,
declárela sin valor. ¿Por qué la declaro sin valor? Por la vida de Cristo. Un ejemplo. Orlando piensa de una manera, pero cuando lee la Biblia se da cuenta que es distinto. Entonces yo digo, Señor, niego mis pensamientos y tomo tu palabra. Por eso la gente no puede creer que Jesucristo en la cruz del Calvario llevó el pecado. Porque la gente dice, ¿qué de sí mismo? No, yo soy pecador. ¿Por qué? Porque todavía tengo tendencias pecaminosas, por eso el pecado está en mí, entonces tengo que arrepentirme otra vez, pedirle perdón a Dios. Eso es lo que pienso yo, eso es lo que piensa el mundo. Pero la Biblia, ¿qué dice? Que Cristo en la cruz llevó el pecado. ¿Qué hacemos? ¿Me pongo de acuerdo con Dios o me pongo de acuerdo con lo que yo pienso? No, la gente se pone, no, usted es pecador porque todavía peca, porque todavía comete pecado. ¿Sí? ¿Y acaso la Biblia no dice que Él me quitó el pecado? Negarse a sí mismo es decir, Señor, aunque no entiendo eso, yo me niego a mí mismo, niego mi pensamiento, niego mi idea, y yo creo lo que dice tu palabra. Mire, le voy a poner mi ejemplo. Cuando yo decía que era pecador, y me consagraba al Señor y le pedía perdón todos los días al Señor, siempre terminaba pecando. Pero cuando reconocí que yo ya no era pecador, porque Cristo en la cruz me hizo justo, porque Cristo en la cruz llevó el pecado y me hizo a mí justo, entonces yo comencé a decir, yo no voy a decir lo que yo veo en mí, o lo que yo pienso, o lo que me digan los demás. Yo voy a decir lo que dice la Biblia. La Biblia dice que yo soy justo. Y cada vez que se venía una tendencia mala en mi vida, pecaminosa, yo decía, Señor, yo soy justo. Eso no debe estar en mí. Me falta cruz, Señor. Con Cristo estoy crucificado. Ya no vivo yo. Y cuando comencé a orar de esa manera, y a renunciar, y a negarme a sí mismo, a negar mi vida, un mal pensamiento, ese no soy yo, Señor. Yo soy justo, yo soy la nueva vida en Cristo. Y cualquier cosa por ahí, ese no soy yo, Señor. Yo soy nueva criatura. Ese no soy yo, Señor. Yo soy justo. De pronto, no había amor para mi esposa. Ese no soy yo. Yo la amo. No había amor para mis hijas. Ese no soy yo. Yo amo a mis hijas. No quería predicar. Ese no soy yo, Señor. Yo quiero predicar. O sea, comencé a negarme a sí mismo. Todos los pensamientos que venían, mis deseos, todo aquello que era mío. Y todavía estoy ahí. ¿Hasta cuándo? Hasta que Cristo me lleve. Mi sí mismo tiene que estar negado. No soy yo, es Cristo el que está dentro de mí, el que vale. Y solamente ahí comencé a ver la victoria. Solamente ahí comencé a ver cómo Cristo me ayuda. Y Él me hace cada día más de acuerdo a su imagen. No soy yo, es Él el que trabaja en mí. Pero ¿cómo? Niéguese a sí mismo, o sea, su propia vida, no le da importancia. Estoy hablando de la vida espiritual, ¿no? Sí, porque alguno puede salir ahora por ahí todo. Mire, le voy a decir, esto no es cuestión de que usted lo haga. Es cuestión de rendición, usted se rinde a Dios. Porque de pronto alguno me va a decir, viene el otro amigo, pastor, me echaron del trabajo. ¿Por qué no? Porque yo me negué a mí mismo y entonces yo no fui a trabajar. No estamos hablando de eso, no, por favor. Es que hay gente que como alguien dijo, la Biblia dice que el que no renuncia a papá y a mamá no es digno de mí, entonces dejé a mi papá y a mi mamá y la renuncié. No está hablando de eso. Está hablando de mi carne, de mi vida que va en contra de Dios, ¿amén? Usted necesita su carne para trabajar acá, sí, porque algunos ya los veo aquí como que no van a ir a trabajar mañana, ¿no? No. Nosotros necesitamos nuestra carne, el alma para trabajar aquí. Estamos hablando de la parte espiritual. Estamos hablando de la palabra de Dios, estamos hablando de lo que es espiritual. Entonces dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz, ¿cuánto? Cada día. Y hay dos formas de tomar la cruz. Número uno, tomar la cruz, amado hermano, es tomar todo lo que pasó en esa cruz para mi beneficio. Es creer absolutamente a todo lo que pasó en esa cruz, como hablábamos estos días atrás. Pero también tomar la cruz es estar montado en esa cruz. ¿Qué quiere decir eso? Que Cristo se crucificó allá y yo también estoy con Él crucificado. Eso es lo que yo quiero mostrarle a través de la bendita palabra. Pero vamos rapidito a Lucas 14, 25. Lucas 14. Lucas 14, 25. Y este no es un tema tan evangelístico, este es un tema más para la iglesia. Por eso lo dejé para hoy. Lucas 14, 25. Grandes multitudes iban con él. Y volviéndose les dijo, oh, qué bueno, hoy también en las iglesias. Grandes multitudes iban con el pastor, y el pastor se volvió y les dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujeres, hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. 33.
Así que cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posee no puede ser mi discípulo. Hermanos, aquí no está hablando de mi hermano como tal o de mi mamá. Nunca Dios dijo que yo tenía que odiar a mi mamá o a mi hermano, pero sí está hablando del sí mismo de ellos, de su carne, de eso que se levanta en él, que va en contra de Dios, yo tengo que aborrecerlo. Todo lo que se levante en ustedes que va en contra de Dios, tengo que aborrecerlo. Renunciar a papá y a mamá, eso es. Si mi papá no quiere nada de Dios, pues yo renuncio, no a él como persona, porque a él tengo que respetarlo, tengo que honrarlo como mi padre. Pero como no ama a Dios, entonces yo renuncio a eso, a toda su vida contraria, que es carnal. Es a eso, hermano. Nunca estar alejado de ellos. Y el que no renuncia a papá, a mamá, dice que aún a la esposa y a los hijos. Si una de mis hijas no quiere caminar con Dios, yo renuncio a eso. No quiero nada de eso. Si mi esposa o el que sea no quieren de Dios, entonces yo renuncio a eso y me levanto contra eso. Pero eso no quiere decir de que yo no las ame y que yo no pueda estar con ellos. Es la vida como tal. Dice renunciar a eso. Cuando dice, y el que no renuncia a todo lo que posee, no se refiere a cosas materiales. No está hablando de cosas materiales. Porque alguien, yo voy a renunciar al televisor, al DVD, voy a renunciar al... No, está hablando de lo que yo soy, todo lo que tengo, mis pensamientos, mis emociones, mi voluntad. Tengo que renunciar a eso. Porque dice, si alguno no lo renuncia, no es digno de mí. A ver, hermano, yo quiero explicarle lo mejor posible. Muy sencillo, hermano. La vida de nosotros, Dios no la quiere. Entiende el nuevo nacimiento. ¿Por qué el nuevo nacimiento? ¿Por qué Dios le dice a Nicodemo, tienes que nacer de nuevo? ¿Por qué Dios nos dijo a nosotros que tenemos que nacer de nuevo? Porque ese primer nacimiento Dios lo aborrece. No lo quiere. Pero es lo que usted quiere, es lo que yo quiero, porque es donde trabaja Satanás, porque es donde el mundo me lleva, es donde mi carne quiere. Pero no es lo que Dios quiere. Dios quiere solamente la vida nueva que Él tiene, que puede entregarle a una persona. Eso es lo que Dios quiere. Dios no quiere de Orlando absolutamente nada, sino solamente el nuevo nacimiento que Él me entregó y que está en mí creciendo. Eso es lo que Dios quiere. Jesucristo dijo, los verdaderos adoradores adorarán al Padre. ¿En qué? En espíritu y en verdad. Espíritu es la vida de Dios que me dio. Verdad es su palabra, su evangelio, la cruz. Pero muchas personas adoran a Dios desde su cuerpo y desde su alma. Es lo que yo quiero decirle a mi hermano y a mi hija cuando estén aquí. Ahora que Dios nos da la oportunidad, renuncien a sí mismo. Renuncien a ese sí mismo. Dígale, Dios, no es mi voz, no es lo que yo trato de hacer, es la vida tuya dentro de mí, cómo está creciendo. Porque con esa vida es que yo puedo adorarte y se llamará espíritu y verdad. Y usted, hermano, que viene aquí que es un adorador, renuncie a su forma, niegue su sí mismo y dígale, Dios, yo soy un ser espiritual, desde mi espíritu yo te voy a adorar. Y la vida cristiana es así, se vive así, desde el espíritu. Porque esa vida vieja, Dios no la quiere. Por eso cada vez que en mí y en usted se manifieste algo que es contrario a la palabra de Dios, Señor, yo me niego. Yo niego eso, Señor, por tu verdad. Si usted dijo una mentira, tú no eres mentiroso. Pero Dios, tú eres verdadero. Y la verdad tuya la metiste dentro de mí en el nuevo nacimiento. Entonces ahora, Señor, que esa verdad crezca en mí. Porque en mí hay mentira, pero en ti hay verdad. Que tu verdad crezca. Y en la medida que la verdad de Dios crece en usted, la mentira suya desaparece. O está crucificada. Ahora mire el apóstol Pablo cómo lo mencionó. Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6. Versículo 6. Romanos capítulo 6, verso 6, no tengo el tiempo para todo ese aparte, solo el 6. Sabiendo esto, la palabra sabiendo es más intensa porque es teniendo una persuasión en el espíritu, estando persuadido internamente. ¿Sí? Tiene que haber una persuasión, persuadido de esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido
a fin de que no sirvamos más al pecado. ¿Cómo le parece? Teniendo la persuasión de que nuestro viejo hombre, ¿qué pasó? Fue crucificado. ¿Cuándo? Juntamente con él. Juntamente con él. Y esto es cuestión de fe. Y usted va a decir, ¿pero cómo? Si Cristo murió hace 2000 años, no importa. Usted recibe la fe. Y usted por la fe cree lo que dice la Biblia. La Biblia dice que Orlando fue crucificado con Cristo hace 2000 años. Y yo creo eso, hermano. Ahí estoy crucificado. Mi viejo hombre quedó allá crucificado. No tiene poder en mí. Mi carne está crucificada. ¿Para qué? Para ya no servir más al pecado. Claro, la gente no crucifica o no entiende la crucifixión de su cuerpo y quiere renunciar al pecado. Hermanos, yo quise renunciar al pecado por muchos años sin estar crucificado. Olvídese que no se puede. Si usted está tratando de dejar esas tendencias pecaminosas, de dejar esas cosas del viejo hombre, sin crucifixión, no sirve. Por eso Pablo decía, yo estoy aquí, hace 2000 años, yo fui crucificado, mi viejo hombre está ahí crucificado. ¿Qué quiere decir crucificado? Está totalmente atado, ahí está en esa cruz, muerto, no tiene manera de bajarse, no tiene manera de actuar. El viejo hombre o la carne en nosotros debe permanecer crucificada, para que cuando haya por ahí algo que le llame la atención, no, estoy crucificado. Si usted no se ve de esa manera, por la fe, que usted está crucificado, entonces el viejo hombre corre a lo que dictamina el diablo a través de este mundo pecaminoso y su carne, porque su carne no está crucificada. Pero la carne que está crucificada, que está negada, el diablo le habla, no señor, el mundo le dice, no señor, porque yo cómo me voy a bajar de aquí, yo no puedo bajarme de la cruz. ¿Tiene la importancia de la cruz? Romanos 8, 9 al 13. Mire lo que pasa con la carne. Romanos 8, 9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Y mire lo que dice Pablo, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. ¿Ah? Sí, porque muchos dicen yo soy espiritual, pero entonces Pablo dice, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. ¿Por qué? Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Mire, hermano, les voy a decir algo, antes de seguir con la lectura. La parte del Espíritu no es difícil. De verdad, negar la carne no es difícil. ¿Sabe cuándo es difícil? Cuando el Espíritu de Dios no está en nosotros. Y si el Espíritu de Dios no está en nosotros, quiere decir de que no somos de Él, o sea que no hemos nacido de nuevo. Y quiere decir que nuestra vida cristiana, nuestra vida espiritual, no importa los años que llevemos, o no importa el liderazgo que tengamos, no es vida espiritual. Es el mismo Orlando tratando de ser espiritual. Más dentro no hay nada. Por eso Pablo tiene que meter la duda, y yo les meto la duda cada día. Algunos se asustan, pero yo les meto la duda. ¿Usted ya nació de nuevo? ¿Y por qué el pastor me mete la inseguridad? No, yo no le quiero meter inseguridad, quiero que usted esté seguro. Que usted pueda decir, amén. Recuerde que Pablo dijo que no es de todo la fe. Volvamos, verso 9, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. ¿Qué quiere Dios que vivamos? Según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. ¿Cómo lo vio? Si Cristo está en vosotros, ¿en cuántos Cristo está hoy? Ok. Si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto. ¿Cómo lo ve? ¿El cuerpo qué? Entonces, ¿por qué en muchos está vivo? ¿Será que Cristo no está? Entonces, o está muy pequeño o no está. Entonces, si Cristo está dentro de mí, mi cuerpo está muerto. ¿Qué es muerto? No reacciona. Usted va por la calle, una 90, 60, 90, el cuerpo está muerto, no pasa nada, pero si no está muerto... Si está muerto, ve, pero no ve.
oye, pero no oye. Yo no estoy diciendo que no, no, en nosotros está eso todavía. Y eso va a estar siempre, pero está muerto. Algo por ahí, ay sí, pero está muerto. Deja rápido, ya, dejó, se olvidó de la cosa. Sí, yo estoy diciendo que no vaya, no, porque todavía estamos en esta carne. Pero esta carne está muerta, dice. El Espíritu vive, Cristo vive. ¿Quién fue el que me dijo estos días algo? Fue Jorge. Tranquilo que no va a decir lo que usted me... Creo que el jueves me contaba Jorge y me decía, tremendo, porque yo antes unas cositas, ¿no? Y ningún problema. Y estos días, lo mismo, ¿no? Unas cositas ahí. Y fui lo mismo que la vez pasada, pero de repente sentí algo adentro que estaba mal. ¿Sabe que ese fue el Espíritu Santo? Ese fue Cristo que le dijo, hay alguien aquí distinto que está viviendo dentro de mí, que dice que ya no me puedo adaptar a mi forma antigua, así de que, ¡bendita cruz! Cuando eso pasa, ¿sabe qué va a pasar? Señor, me voy para la cruz, yo estoy en la cruz, crucificado. ¿Amén? Yo espero que todos estén sintiendo lo mismo. Versículo 10. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, más el Espíritu vive a causa de la justicia. El Espíritu mío vive a causa de la justicia. ¿Por qué? Porque soy justo. A causa de la justicia vive el Espíritu. Cuando veamos la gracia, vamos a ver que la gracia camina en la justicia. La gracia no tiene poder si no hay justicia. Primero tiene que ser la justicia. Y no hay justicia si el pecado no ha sido quitado. Primero el pecado tiene que haber sido quitado de nosotros para que venga la justicia, para que la gracia pueda caminar, para que el Espíritu tenga libertad. El Espíritu tiene libertad de caminar en mí cuando el pecado ha sido quitado y ha venido la justicia. Espero que no lo esté enredando. Que son temas que Dios me ha permitido manejar, entonces yo voy así, corro y confío que usted me entienda. Versículo 11. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Jesús, a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Yo soy deudor no a la carne, para vivir conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, ¿qué? Moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Por el Espíritu se hacen morir las obras de la carne. Pero hay algo importante, el Espíritu no puede hacer morir. Mire, las obras de la carne son los malos pensamientos. Las obras de la carne son los malos deseos. Las obras de la carne son las cosas contrarias a la palabra de Dios, solo es el fruto. Pero dice que el Espíritu Santo hace morir las obras de la carne siempre y cuando mi carne esté, ¿qué? Crucificada. Si mi carne está crucificada, porque mi carne no se muere, mi carne está crucificada, pero las obras de la carne quieren salir. Entonces el Espíritu de Dios que está dentro de mí asesina o mata las obras de la carne. No la carne. La carne sigue ahí. Pero las obras de la carne quieren salir, pero el Espíritu que está dentro de mí asesina las obras de la carne. Por eso necesitamos depender del Espíritu Santo. Depender de la palabra. Ayer por el Facebook hablaba con alguien porque él decía, cada día me enamoro más de Cristo, y está muy bonito eso, y decía, y dijo, por lo tanto me importa más tener relación con Cristo que tener relación con la palabra. Entonces yo ahí le dije, a ver un momentico, le dije, porque el verbo se hizo carne, le dije, y yo me he dado cuenta que entre más, aquí está la vida de Dios, aquí está la vida del Espíritu. Si nosotros, amados hermanos, amamos a Cristo, nos volvemos, Cristo y la palabra nos unimos, ¿verdad? Uno, vea. Si yo estoy hablando no del intelecto, ni estoy hablando de un conocimiento, pero cuando una persona es espiritual se vuelve uno con la palabra, porque Cristo es la misma palabra. Yo sé que hay gente que no entiende esto, pero esta palabra es Cristo mismo y esta palabra es el mismo Espíritu de Dios. Hay gente que quiere tener vida espiritual fuera de la Biblia. Hay gente que quiere tener una relación con Dios fuera de la Biblia. Pero entonces cuando le habla, no le habla a Dios, sino que le habla es una bichucho. Le habla a un demonio. Ojo, un verdadero cristiano es uno con la palabra, porque Cristo se revela aquí en la palabra. Palabra, esto es, soy uno con Cristo, soy uno con la palabra. El Espíritu de Dios dice que Él viene y Él no hablaría, y esto es lo que tengo que decirle una y otra vez, iglesia preciosa. El Espíritu de Dios no habla por su propia cuenta. Dice la Biblia que cuando Él venga, y Él ya vino,
Él iba a hablar todo lo que oyere cerca del Padre y cerca del Hijo, y aquí está. Si el Espíritu de Dios le habla diferente a esta palabra de Dios, no es el Espíritu Santo, es un murciélago. El Espíritu de Dios habla por la palabra, amén. Gálatas 2:20. Que ya el tiempo se me fue. Gálatas 2:20. Un versículo que la hermana Luz Marina me lo debe. Dice, con Cristo estoy. Mira lo que dice Pablo. Estoy. ¿Eso es qué? Presente. Él no dijo estuve, ni dijo estaré. Porque hay muchos cristianos que, ay, cuando yo buscaba a Dios, ay, cuando yo amaba, ay, cuando yo predicaba, ay, cuando yo servía. Y hay otros que dicen, Señor, prometo mañana servirte, mañana te sigo, mañana no. No. Mañana, Señor. Otros dicen, ay, cuando estuve crucificado con Cristo. Otros, Señor, mañana me crucifico contigo. ¿Pablo qué dijo? Estoy ahora con Cristo. ¿Sí ve que todo es lo mismo? ¿Con Cristo qué? Estoy en esa cruz, ahí. Estoy con Cristo. ¿Y cómo Pablo iba a estar con Cristo? Es por la fe. Crea la palabra. Yo por eso mi oración en la mañana del Señor, hoy yo estoy con Cristo juntamente crucificado. Esa es la negación del sí mismo. El sí mismo se niega cuando nos montamos en esa cruz, por la fe. Y entonces estoy crucificado. ¿Y qué es lo próximo que viene? Ya no vivo yo. ¿Se da cuenta? ¿Cómo mi sí mismo no vive? ¿Cómo mi vida no vive? ¿Porque sí o porque necesito la cruz? Necesito la cruz. Pablo dijo, si yo estoy crucificado con Cristo, entonces yo ya no vivo. Entonces, ¿quién es el que vive en mí? Cristo vive en mí. ¿Lo vio, hermano? Hay gente que quiere que la vida de Cristo esté dentro de él, y no es posible. ¿Por qué no es posible? La vida de Cristo no va a venir a estar dentro de mí si mi vida está. Y mi vida está en mí porque yo no tengo la cruz. Ahora se entiende la cruz, ¿verdad? Por eso Pablo dijo, si yo estoy con Cristo crucificado, yo ya no vivo. Y como yo ya no vivo, entonces Cristo vive dentro de mí. Esa es la vida cristiana. Por eso Pablo podía decir, por eso ahora, y lo que vivo en la carne, ¿lo vivo en qué? En la fe del Hijo de Dios. Vea la libertad de la fe. Lo que comencé diciendo. La vida del Espíritu debe ser libre. La vida de la fe debe ser liberada. ¿Cómo liberó Pablo la fe? La vida de fe, que no es otra cosa que la palabra, la voluntad de Dios, el deseo de Dios, los pensamientos de Dios, ¿cómo fueron liberados a través de Pablo? El deseo de Dios, el corazón de Dios, ¿cómo fue liberado a través de Pablo? La vida espiritual que Dios le dio a Pablo, ¿cómo fue liberada? Él estaba crucificado, él ya no vivía, Cristo vivía en él, y entonces lo que podía vivir en esta carne, crucificado, lo vivía ¿por qué? Por la fe del Hijo de Dios y no por el sí mismo. O sea que la cruz, hermano, es el elemento que Dios nos dejó para que nuestro sí mismo esté muerto, para que nuestra carne esté crucificada, para que la vida de Dios pueda libremente caminar y que la vida de Dios es la misma vida de la fe. El cristianismo verdadero está muerto todos los días porque está en esa cruz. Alguien dijo por ahí, lo que pasa es que los cristianos ahora para esta temporada se bajan de la cruz porque está llegando diciembre. Llegó diciembre con sus demonios, vamos a sacarlo a bailar. Yo no soy fanático en eso, porque yo prefiero que sea Dios el que trabaje en usted. Pero yo sí le voy a decir, si usted lleva un tiempo congregándose y todavía su carne anhela esas cosas, revísese. Yo lo único que quiero para este fin de año es comer bueno, vestir bien, ¿sí o no? Disfrutar. Pero esas otras cosas no, porque mi carne no, mi vida no la desea, porque mi vida está crucificada. Ahí. Y qué bueno que todos nosotros aprendamos esto, de estar crucificados para, ya no vivo yo, Cristo vive en mí, verdaderamente Cristo vive en mí.
Le digo algo y no se me enoja. Muchos de nosotros, en las circunstancias más difíciles, y yo voy a orar a Dios para que le envíe circunstancias difíciles, que le abofeten a usted en la cara, que le echen la madre, que se porten mal, para que salga esa cosa. Y a usted se da cuenta si verdaderamente está crucificado. Y Señor, permíteme a mí esas cosas, para ver. A mí me pasaba un caso, siempre que iba en la bicicleta por ahí, se me atravesaba alguien, y no sé qué ha pasado, pero estos días me ha pasado lo mismo, a mí me da risa. Ya esa cosa ya no sale. Y cuando trata de salir, ¿qué pasó? E inmediatamente me doy cuenta, ¿y la cruz? Como sí mismo queriendo salir, ¿qué pasó? Yo estoy con Cristo crucificado, yo no vivo yo. Pero muchos de nosotros, en el problema que enfrentamos, sale esa cosa. Vean, hermano, míreme acá. Está normal que usted venga aquí, adore a Dios, escuche un mensaje, hasta llore con una palabra o con una canción. Usted se va para su casa o para su familia por allá y se vuelva peor que un diablo. ¿Eso está bien, hermano? ¿A eso le llamamos vida de Dios? No hay cruz. Cristianismo sin cruz. Cristiano sin cruz, no es cristiano nada. Gálatas 5:24. Oh, Cristo, esto se fue el tiempo. Gálatas 5:24. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. ¿Cómo le parece? Los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Han crucificado, no la van a crucificar, ya la crucificaron. Yo sé que esto es muy fuerte y tranquilo que me estoy predicando a mí mismo también. Si Orlando es de Cristo, ha crucificado su carne con sus pasiones y con sus deseos. Así que la única pasión y el único deseo que debe salir de mí es la vida de Cristo en mí. Porque si yo ya estoy crucificado, eso no tiene por qué salir, hermano. Los que son de Cristo, ¿cuántos son de Cristo? Amén. Bueno, usted ha crucificado ya la carne. Gálatas 6, 11, 17, voy a leer esto. Mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Todos los que quieren agradar en la carne, hay gente que quiere agradar en la carne. Esto os obligan a que os circuncidéis solamente para no padecer a causa de la cruz de Cristo. La gente que se agrada en la carne no padece la cruz de Cristo, porque la cruz de Cristo es padecimiento, es sufrimiento para mi carne. Porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley, pero quieren que vosotros circuncidéis para gloriarse en vuestra carne. Ahora mire aquí. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Porque en el mundo me ha crucificado a mí y yo al mundo. ¿Cómo le parece? Pablo dice, lejos esté de mí gloriarme, no en mi carne, sino en ¿qué? En la cruz de Cristo. Pero luego dice, porque en esa cruz el mundo me crucificó a mí y yo al mundo. La cruz de Cristo tiene persecución. Si usted va a seguir la cruz de Cristo, lo van a perseguir. Pero la cruz de Cristo, para uno que está crucificado verdaderamente, dice que el mundo fue crucificado para él y él para el mundo. ¿Qué quiere decir eso? El mundo a un crucificado no lo afecta. Todo lo que pasa en el mundo no lo afecta porque está crucificado, crucificó al mundo. Y tampoco de mí para el mundo. O sea, el mundo a mí me va a ver como un bicho raro. Si el mundo me crucificó a mí, dice con ese nada y cucas. La gente se va a cansar a usted de invitarlo a las maldades. Y llega un momento donde van a decir, con ellos no se puede, no los toquemos. ¿Por qué? Ya está crucificado, ese no quiere nada que ver aquí. O sea, yo crucifiqué al mundo, pero el mundo me crucificó a mí, y entonces se convirtió en un enemigo. La gente me ve como un enemigo, y la gente lo va a ver a usted como un enemigo. Ese loco, ese tonto, que se cree que ya no participa en las reuniones con nosotros, ya no va a la bebeta con nosotros, fanático se volvió, y entonces lo dejan a un lado. Pablo dijo, prefiero que me dejen solo,
Que me crucifiquen a mí. Crucifíquenme a mí. A Cristo lo dejaron solo, por eso lo crucificaron. Crucifíquenme a mí también. De eso ya soy crucificado. Crucifíquenme a mí, que yo también los crucificaré. Y termino Filipenses 3, 17, 19. Y perdónenme que me le pasé un momentico, pero necesitaba decir esto. Filipenses 3, 17 al 19. A mí esto duele mi corazón, pero digámoslo. Filipenses 3, 17. Hermanos, sed imitadores de mí, y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Porque por ahí andan muchos. No, fueran pocos, pero son muchos. Filipenses 3, 17. Dice el 18, porque por ahí andan muchos. Si fueran pocos, pero son muchos, hermanos. De los cuales os dije muchas veces y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. ¿Ven? Hay muchos por ahí que son enemigos de la cruz de Cristo. ¿Cómo le parece? Ahora, ¿por qué son enemigos de la cruz de Cristo? El otro versículo lo dice por qué. Son enemigos de la cruz de Cristo. Verso 19. El fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. ¿Sabe, hermano? Ahora que terminó la la maratónica de enlace. Me equivoco. Yo escuchaba fragmentos. Y esos fragmentos que escuchaba, lo único que yo veía era terrenal. Yo no sé cuánto hace que viene pasando esto de la maratónica, pero lleva como 15 años ya. Desde hace 15 años atrás, siempre para esta época, están diciendo, el Señor terminará el año con mucha bendición, ¿no?, material. Y Dios lo saca de la pobreza. Y hace 15 años diciendo lo mismo, y siguen diciendo lo mismo porque Dios no los ha sacado de la pobreza. Baste y verá que Dios los saca de la pobreza. Y la gente pacta y ellos siguen en la misma pobreza. Y otra maratónica, pasarán 50, 100 años y siguen diciendo lo mismo. Y yo no entiendo el pueblo, ¿qué le pasa? Que no entiende, que no reacciona, que eso no es verdad. Y entonces uno puede ver que los mensajes son acomodados solamente para lo terrenal. Mire, hermano, le digo la verdad, ¿de qué sirve usted tener buena economía si se va a perder? ¿De qué sirve usted tener una buena esposa, buenos hijos si se va a perder? ¿De qué sirve que usted tenga una buena familia, una buena empresa si se va a perder? ¿De qué sirve que usted se gane a todo el mundo y lo aplauden y lo levantan si se va a perder? ¿De qué sirve eso? Si Dios dice, nadie va a dar algo por su alma. Además, todo se queda aquí. Los lujos que sea se quedan aquí. Los viajes que haga, si conozca el mundo entero, todo eso se queda aquí. Y usted se pierde. En vez de estar diciendo esas cosas allí, ¿por qué no hablamos de la cruz de Cristo? Pablo dice, son enemigos de la cruz, porque ya los púlpitos no tienen cruz. Los púlpitos hoy día están sin cruz. Solamente prosperidad. Ahora le voy a decir, milagros. La gente busca a Dios y muchos púlpitos lo único que se basan es en sanidades y señales y milagros. Sanando a las personas. ¿De qué sirve que el Señor haya resucitado a Lázaro si se pierde? ¿De qué sirve que el Señor le haya llevado ese que tenía la mano seca si se pierde? ¿De qué sirve que Dios sanó a 10 leprosos si 9 se perdieron y uno solo fue salvo? ¿De qué sirve que el Señor le quite el flujo de sangre a una mujer si se pierde? ¿De qué sirve que Dios lo sane a usted en una campaña de milagros si al final se va a perder? ¿Sabe yo qué prefiero? Que se salve y se muera rapidito entonces. Prefiero 1000 veces que Dios no lo sane físicamente, pero que le sane el alma para que se vaya eternamente a estar con Él. Yo no sé Dios qué va a hacer conmigo, yo no lo sé. Pero yo le digo, Dios, yo quiero que tú obres mientras yo estoy predicando sanidades ahí. Y no para que usted venga y lo comparta aquí, porque tampoco quiero eso, porque Jesús muchas veces cuando sanaba a la gente le decía, vaya, si no le diga a nadie. Porque esos testimonios que no son verdaderos, llega la persona así, ¿y qué pasó?
No, es que yo andaba así. Y ahora que ahora ando así, Señor, gloria a Dios. Es la burla del Evangelio. Cuando Dios hace un milagro, lo hace correcto. No me diga con cuenticos, hermano. Eso es puro acomodamiento de muchos evangelistas hoy día para tener atrapados a muchos. Yo creo en la sanidad de Dios, pero más que en la sanidad de Dios, creo en la soberanía de Dios. Que si Dios quiere lo sana y si no quiere no lo sana. Punto, hermano. Pero la gente hoy día, a la fe. ¿Por qué me metí en esto, Señor? El fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre, cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Cuando la gente piensa solo en lo terrenal, ¿son qué? Enemigos de la cruz de Cristo. Enemigos. Oh, amado hermano, yo prediqué una campaña sobre la cruz, porque esta iglesia va a llevar la cruz todo el tiempo. Nosotros vamos a ser amigos de la cruz. Vamos a estar allí, hermano, hablando del sacrificio de Cristo, del nuevo nacimiento, del perdón del pecado, hablando de nuestra carne crucificada con Cristo, soy crucificado. ¿Por qué? Porque Dios quiere usarnos a nosotros, y a menos que estemos crucificados allí, Él no nos va a poder usar con libertad, porque nuestra vida debe salir, la fe que Dios nos ha dado debe salir, la vida espiritual debe salir. ¿Amén? Amén. Póngase de pie, por favor.